La Tercera Guerra Mundial. Nadie la desea, salvo quienes están al mando. Mientras multimillonarios y políticos se refugian, los demás vemos el apocalipsis desde primera fila. Como cada día parece el fin del mundo, quizá es hora de planear una fuga. Pero, ¿en qué lugar del mundo estaría realmente a salvo alguien cuando empiecen a volar las bombas nucleares? Agarren sus pasaportes, porque hoy en el show de infografías les diremos cuáles son los países más seguros para sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial. Número 10. Irlanda permaneció neutral en la Segunda Guerra Mundial por ser un país recién independizado y por su resentimiento hacia el Reino Unido. Irlanda ofreció apoyo silencioso a los aliados y muchos ciudadanos fueron voluntarios, pero el país se mantuvo neutral oficialmente. Es poco probable que Irlanda se una pronto a un conflicto global. Además está el reto de simplemente llegar allá. Alemania tuvo muchas dificultades para llegar a Gran Bretaña. La Luftwaffe bombardeó el país sin descanso durante la Segunda Guerra Mundial, pero la única parte del Reino Unido que Alemania realmente logró ocupar fueron las Islas del Canal, dependencias británicas que en realidad están más cerca de Francia. Si Alemania ni siquiera pudo cruzar el Canal de la Mancha en la Segunda Guerra Mundial, imagina el problema adicional de cruzar toda esa tierra y luego el Mar de Irlanda. Otra ventaja de Irlanda son sus grandes rebaños y tierras de cultivo. En 2023, Irlanda produjo 230% más carne de la necesaria para su población. La mayor parte está destinada a la exportación. También es un gran exportador neto de productos lácteos y derivados. Aún así, el país importa muchas frutas, verduras y alimentos básicos, lo que hace que la dieta irlandesa sea abundante, pero mala para las arterias. Pero si ocurre la Tercera Guerra Mundial, eso cambiaría. Irlanda tiene muchas tierras de cultivo que pueden ser reutilizadas para cultivar productos básicos. Y en el oasis de la isla Esmeralda tendrás toda el agua fresca que puedas desear. Irlanda es el tercer país con mayor suministro de agua dulce per cápita, con unos 5.800 pies cúbicos por persona, lo que le da una de las mayores disponibilidades del mundo. Quizá ya es momento de que aprendas a servir una Guinness correctamente. Si no te gustan las islas húmedas de Chile, puedes irte a una tropical. Número 9. Fiji. Si quieres evitar la Tercera Guerra Mundial, alójate en la isla preferida por las élites políticas y empresariales para vacacionar. No van a bombardear su resort favorito de bungalows de lujo. Fiji tiene a favor su aislamiento geográfico. El país más cercano a Fiji es Tonga, otra pequeña nación insular a unas 500 millas de distancia. El siguiente país más cercano, Vanuatu, está a 753 millas de distancia. Si buscas tierra firme, sería Nueva Zelanda, a casi 1.300 millas de distancia, o cerca de una semana navegando por mar abierto, incluso con tecnología moderna. Y cualquier historiador militar te dirá que miles de millas de océano vacío realmente crean un problema cuando intentas invadir un país. Eso es bueno para los fiyianos, ya que su ejército tiene solo 3.500 soldados y 6.000 reservistas. Eso podría elevar su fuerza de combate a 9.500 personas. Un ejército que cabe completamente en un crucero muy grande realmente no es la fuerza de combate más intimidante. Por eso Fiji se ha declarado neutral en casi todo. Tienen buenas relaciones con Australia y Nueva Zelanda, Estados Unidos y China. Como dijo el primer ministro Sitiveni Rabuka en la radio, amigos de todos, enemigos de nadie. Las malas relaciones entre países no deben afectar las alianzas de Fiji. Fiji ofrece otra ventaja para evitar la Tercera Guerra Mundial frente a otras islas del Pacífico. En 2022, el 17% de la tierra de Fiji se destinó a agricultura. Eso es suficiente, teóricamente, para que Fiji sea autosuficiente. No es que realmente lo haya intentado. Por supuesto, la enorme distancia de Fiji de las principales naciones, que probablemente se involucrarían en guerras, le da otra ventaja. Si empiezan a volar las bombas, Fiji, sentado en medio del Pacífico, estará tan lejos de la acción como se pueda estar. Por acción, nos referimos a muerte y devastación. Incluso las islas pequeñas no están completamente seguras en conflictos globales. Son paradas útiles para reabastecerse. En Fiji, el riesgo aumenta si hay guerra entre Estados Unidos y China. Hay muchas islas pequeñas, poco pobladas y menos militarizadas que serían más fáciles de tomar. Es más fácil tomar pequeños bancos de arena con 100 personas que un país de 1 millón de habitantes. Pero si realmente quieres evitar por completo el dilema de las islas, será mejor que te vayas a las montañas. Número 8. Bután.
Este pequeño reino tiene la mala suerte de estar ubicado cerca de muchos países asiáticos propensos a conflictos. Está justo entre China y India, pero Bután ha escapado de la mayoría de las guerras relativamente ileso, porque ha hecho todo lo posible por mantenerse al margen de ellas. Bután es el país original de Ocúpate de tus propios asuntos. La última guerra real en la que Bután estuvo involucrado fue la Guerra de Doar. Bután y la India británica pelearon en la década de 1860 y desde entonces todo ha estado tranquilo. La ubicación y geografía de Bután dificultan mucho su invasión. En el Himalaya, la altitud, el mal de altura y las pendientes empinadas disuadirán a más soldados que cualquier ejército permanente. El 98.8% del país es montañoso, con una altitud media de casi 10.800 pies. Si buscas un sitio aún más inaccesible, revisa Gangkar Point Sum. Es el punto más alto del país, con más de 24.800 pies. No durarías mucho por falta de oxígeno. Pero si subes 2/3, la mayoría de los ejércitos invasores lo pensarían antes de seguirte. Bután posee tantos recursos forestales que es el único país con carbono negativo neto en el mundo. Sus árboles absorben más del doble del carbono que produce el país. El 72% del país está cubierto por bosques. Es ideal para obtener recursos y protegerse de ataques aéreos. Sin embargo, Bután podría no ser el lugar más seguro si China está involucrada en la próxima guerra mundial, ya que China ha estado tomando tierras gradualmente de su pequeño vecino, simplemente asentándose ahí. El objetivo es asegurar el acceso a la región de Doklam, que se encuentra peligrosamente cerca del corredor de Siliguri en la India, una estrecha franja de tierra que conecta a la India con sus estados del noreste. El control de esa zona le permitiría a Pekín cortar esa conexión vital en cualquier conflicto futuro. China quisiera tener acceso a esta zona para poder bloquearla en caso de un conflicto entre China e India. Una vez que China controle Doklam, probablemente el resto de Bután no les será tan útil. Tal vez deberíamos mudarnos a un país más seguro, por si acaso. Número 7. Sudáfrica. Bueno, más seguro en términos de riesgos de guerra potenciales de todos modos, porque la tasa de criminalidad de Sudáfrica está en algún punto intermedio. Nunca te detengas en semáforos en rojo de noche. La guerra quizá me dé más oportunidad de sobrevivir. La primera regla previene asaltos de autos. La segunda mantiene una de las 10 tasas de homicidios más altas del país. Algo indeseado. En 2022, la tasa de homicidios en Sudáfrica fue de 44 por cada 10.000 personas. En comparación, Nueva Orleans, la ciudad más peligrosa de los Estados Unidos, que no es precisamente un país seguro, registró 46 por cada 10.000. Si puedes tolerar esos aspectos negativos, Sudáfrica podría valer la pena durante un conflicto global. Por estar en el extremo sur del mundo, Sudáfrica está lejos de los sitios donde suelen ocurrir explosiones. Verás en un par de otras entradas lo importante que puede ser esta ubicación. Aunque Sudáfrica apoyó a los aliados en las guerras mundiales, ahora se mantiene neutral en los conflictos actuales, lo que puede indicar que Sudáfrica seguirá manteniéndose al margen de luchas políticas y militares en el futuro. Sudáfrica también es un país grande con mucha tierra y recursos. Su autosuficiencia alimentaria, es decir, su capacidad de alimentar a su población, está cerca o sobre el 100%, para productos clave como maíz, trigo, manzanas, naranjas, azúcar, soya y carne de res y ternera. Si las cadenas de suministro globales colapsan en un evento como la Tercera Guerra Mundial, un país autosuficiente en alimentos estará en una posición favorable. Eso es parte de por qué nuestro próximo país podría estar bien preparado para la tormenta. Número 6. Argentina. Todos saben que Argentina ha tenido una historia interesante en lo que respecta a la Segunda Guerra Mundial, principalmente porque se convirtió en un refugio conveniente para nazis recién desempleados. ¿Quién preferiría saltarse todo eso de enfrentar la justicia y simplemente empezar una nueva vida en ranchos ganaderos? Dejando de lado la ética de esa situación, ¿por qué Argentina ha sido históricamente un refugio? Argentina es parte del Cono Sur. Es el lugar que probablemente permanecería tranquilo e intacto ante una tercera guerra mundial. ¿Cuáles son los otros? Espera y verás. Argentina está en una de las latitudes más australes del mundo, y como la mayoría de los países que inician guerras están concentrados en el hemisferio norte, eso le da ventaja para mantenerse fuera de la zona de explosión. En segundo lugar, Argentina generalmente se ha mantenido neutral durante los conflictos globales polémicos. Eso incluye ambas guerras mundiales y la mayor parte de la Guerra Fría. Decimos la mayor parte porque, aunque Argentina mantuvo oficialmente su neutralidad en la Guerra Fría, sus gobiernos de los años 70 y 80 fueron fuertemente anticomunistas. Algunos expertos dicen que eso sigue siendo tomar partido. Si buscas un lugar para sobrevivir a la Tercera Guerra Mundial y sus consecuencias,
Debes asegurarte de poder hacerlo sin ayuda externa. Argentina es el país más autosuficiente en alimentos. Argentina genera 273% más calorías de las que requiere su población. Argentina alcanza un buen equilibrio. Tiene desarrollo suficiente para vivir cómodamente, pero no es una gran potencia mundial. Esto reduce la posibilidad de ser objetivo de ataques militares, ya que ninguna potencia gastaría un misil aquí. En cuanto a ventajas militares geográficas, hay otro país en el cono sur que supera ligeramente a Argentina. El número 5, Chile. La larga y delgada tierra de Chile tiene varias ventajas. La primera de ellas es que tiene una enorme y letal cadena montañosa que la separa del resto del continente. Los Andes, con un promedio de 13.100 pies de altura, son una muralla natural que ningún ejército invasor desea escalar. Así que, a menos que quieran perderse en las montañas nevadas y escarpadas y recurrir al canibalismo, llegar a Chile a través de los Andes suena como una idea épicamente idiota. Otro método de invasión: un desembarco marítimo desde el Océano Pacífico. De cualquier manera, sería un desafío. Aún más porque Chile está extremadamente lejos de los puntos de conflicto habituales en Europa y Asia. También es un lugar que puede funcionar relativamente bien por sí solo. Destaca por su gran industria pesquera. Lógico, con una costa de 2.700 millas, Chile obtiene cerca de 25 millones de toneladas de pescado al año entre pesca industrial y artesanal. El país cuenta con grandes reservas forestales y tierras cultivables. Chile ya se está enfocando en construir una economía circular y sostenible para poder ser financieramente resiliente. El país ha sido elogiado por varias publicaciones por su cuidadosa gestión de los recursos naturales, haciendo crecer su economía mientras evita la sobreexplotación de minerales clave como el cobre y el molibdeno. En los rankings, Chile también tiene la infraestructura más desarrollada del continente, lo que hace que tu estadía ahí sea relativamente cómoda. Por último, Chile se mantuvo mayormente neutral durante la Guerra Fría, pero se convirtió en un campo de batalla indirecto para Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como tantos otros países. Todo culminó con el derrocamiento, apoyado por Estados Unidos, del presidente electo de Chile, Salvador Allende, reemplazándolo por un dictador militar, Augusto Pinochet. Actualmente, Chile ha dejado claro que no toma partido. El país mantiene buenas relaciones comerciales con Estados Unidos, China y otros países, porque, como señala De Hill, Chile sabe que la diversificación trae estabilidad. Claro, hay países que ni requieren tanta diversificación, ya que la mayoría olvida que existen. Número 4. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda suele ser omitida de los mapas. En serio, ya parece un subreddit. Quizá no les importe si por eso todos los olvidan. Durante la Tercera Guerra Mundial, un mapa de batallas libradas entre 1924 y 2024 muestra que en Nueva Zelanda no hubo ninguna. El país envió tropas al extranjero en la Segunda Guerra Mundial e implementó el servicio militar obligatorio de 1940 a 1958. La guerra nunca ha llegado a sus costas y es una de las principales opciones para ricos que construyen búnkeres para el fin del mundo. Nada menos que Peter Thiel, uno de los hombres que probablemente será responsable de la caída de la humanidad. De todos modos, consiguió un pasaporte de Nueva Zelanda para escapar de cualquier posible consecuencia de sus acciones. Douglas Rushkoff, teórico de los medios acosado por multimillonarios que se preparan para el apocalipsis, afirma que ven a Nueva Zelanda como el escape ideal para la élite de Estados Unidos. Supongo que el plan alternativo de no arruinar el mundo es simplemente demasiado difícil. Multimillonarios que buscan escapar del colapso global, ya sea por guerra o por casi cualquier otra cosa, le hicieron a Rushkoff preguntas simples y cotidianas. Preguntas como: ¿dónde ubicar búnkeres? ¿Nueva Zelanda? ¿Cómo controlo a mi equipo de seguridad? ¿Entonces mi dinero no vale? Respuesta ambigua. Solo era una charla amistosa. Ahora, sus búnkeres incluyen albercas, boliches y luz solar artificial. Probablemente no vas a poder conseguir todo eso, pero al menos puedes mantenerte razonablemente vivo. Así que, si quieres escapar de la Tercera Guerra Mundial, quizá quieras investigar el lugar al que todos los multimillonarios están huyendo. Quizá debas vivir junto a Peter Thiel, pero es mejor que no vivir. En cuanto a autosuficiencia, en términos de alimentos y recursos, Nueva Zelanda también ocupa un lugar muy alto. Gracias a los pastos verdes, las ovejas y mucha agua, el país produce el 185% de sus necesidades calóricas, pero eso no se acerca a nuestro siguiente país, Uruguay. En el puesto 3 completa el Cono Sur, que los expertos mencionan como los países menos propensos a involucrarse en la Tercera Guerra Mundial. Chile, Argentina y estos países tienen desarrollo, infraestructura y cultivos suficientes para ser autosuficientes y vivir cómodamente. De los tres, Uruguay es por mucho el más pequeño y el menos probable de atraer cualquier tipo de atención.
Irónicamente, una de las primeras batallas de la Segunda Guerra Mundial fue frente a su costa, entre buques británicos y alemanes. A pesar de eso, Uruguay se mantuvo oficialmente neutral durante la mayor parte de la guerra, mientras apoyaba discretamente a los aliados. Cuando México declaró la guerra a Japón y Alemania, el 22 de febrero de 1945, la guerra casi había terminado. Italia ya se había cambiado de bando a los aliados. Un año antes, Hitler moriría en 2 meses y todo acabaría el 2 de septiembre de 1945. Uruguay no envió soldados, solo declaró la guerra al final. Parece poco probable que Uruguay se involucre pronto en el próximo conflicto armado. Uruguay está entre los 10 países más autosuficientes en alimentos, produciendo el 232% de las calorías que necesita su población. Por eso podría ser un buen lugar para enfrentar futuros conflictos globales. Además, una razón por la que el Cono Sur es seguro en general es porque no está de paso hacia ningún lugar, excepto quizá hacia la Antártida. Por eso controlar Montevideo tiene poco valor estratégico, lo que quizá explique por qué Estados Unidos nunca estableció una base militar en el país. Estados Unidos disfruta establecer bases militares en otros países. El siguiente país tampoco tiene una. Número 2. Islandia. De 2008 a 2025 ha liderado el índice global de paz cada año. Si estalla la Tercera Guerra Mundial, querrás estar en el destino número 1 para la paz. Islandia nunca ha participado en una guerra o invasión significativa, con la pequeña excepción de las guerras del bacalao, que es exactamente lo que parece. Época peculiar en la historia cuando Reino Unido e Islandia casi pelean por el pescado. La única víctima fue un hombre que murió accidentalmente mientras reparaba una patrullera. La ubicación geográfica del país, en medio de la nada en el Océano Atlántico, también ayuda, al igual que el clima increíblemente severo. Las temperaturas bajo cero y los vientos fuertes disuadirían a la mayoría de lanzar una invasión terrestre. Como dijo un habitante local, esto no es Islandia. Si no estás cegado por tus lágrimas y luchando por respirar, ¿sabes qué? ¿También ayuda? El hecho de que la población es de poco más de 40,000 personas. ¿Quién movería sus tropas al Atlántico para atacar una isla fría y volcánica con la población de Tulsa, Oklahoma? Islandia tampoco tiene un ejército permanente, lo que podría parecer un punto en contra, pero considerando que otros países tienen muy pocas razones para invadirla, en realidad es más una ventaja. No puedes pedir ayuda a un país si no tiene enemigos. La Guardia Costera es la defensa nacional. Islandia, aunque es miembro de la OTAN, no tiene ejército permanente y recibe protección sin aportar soldados, lo cual es un trato bastante bueno. Lo mejor de todo es que Islandia es un líder mundial en energía renovable. La electricidad doméstica del país proviene 100% de fuentes hidroeléctricas y geotérmicas. Busca eliminar los combustibles fósiles para 2050. ¿Por qué eso es bueno? Porque en ese caso, las cadenas de suministro globales se verían interrumpidas, como seguramente lo estarían. Si todos los países decidieran empezar a bombardearse entre sí al mismo tiempo, Islandia estaría mayormente bien en cuanto a su suministro de energía. En la Tercera Guerra Mundial, lo ideal es ser autosuficiente. Como la próxima guerra mundial sería entre China y Estados Unidos, Islandia ni siquiera está en el océano correcto para hacer una parada. Nuestro último país puede parecer obvio, pero no es por las razones que piensas. Número 1. Suiza. Podrías pensar que Suiza está incluida en esta lista porque es el país neutral más antiguo del mundo. La nación ha sido neutral más de 200 años, pero hay otra razón por la que podrías sobrevivir a las bombas controladas por inteligencia artificial en Suiza. Y no tiene nada que ver con la política. El país tiene uno de los mejores sistemas de búnkeres del mundo. Así es. Los Alpes nevados, colinas verdes y lagos esconden millas de refugios para el fin del mundo. Búnkeres. 370,000 búnkeres nucleares para ser exactos, tanto privados como públicos. Los forasteros creen que pueden alojar al 114% de la población, es decir, 9 millones. Así que llega a Suiza antes de que estalle la Tercera Guerra Mundial, pero tal vez no le cuentes a tanta gente sobre los búnkeres. ¿Cómo pasó esto siquiera? Suiza lo estableció en la Ley de Protección Civil de 1963 y desde entonces todo edificio residencial nuevo debe tener búnkeres. O los desarrolladores deben aportar fondos a un fondo público estatal cercano. También están equipados para protegerte contra la radiación. Los sistemas de ventilación están equipados para operar durante 40 años
años, neutralizando los efectos de la lluvia nuclear o armas químicas en el proceso. Los cantones suizos deben almacenar yodo para toda su población y así contrarrestar la exposición a la radiación. ¿Pero qué están haciendo los suizos con todo ese espacio ahora mismo? La mayoría los utiliza como bodegas. ¿Dónde mejor para guardar tu vieja mesa de centro y PlayStation? Algunos incluso los usan como bodegas de vino o saunas. Por supuesto, Suiza también tiene su habitual carta bajo la manga, además de la neutralidad política y los búnkers, que son sus bancos. El dinero de grandes corporaciones y políticos ricos fluye hacia Suiza todo el tiempo. Especialmente en crisis políticas, los bancos suizos son vistos como estables, confiables y cómodos, además de ofrecer cierto secreto. Así que puede que nunca necesites usar esos búnkeres. Las personas y empresas que libran esas guerras no quieren que su sistema bancario colapse. Si todo falla, prepárate para sobrevivir la Tercera Guerra Mundial en la Antártida con los pingüinos. Algunos países podrían estar a salvo durante la Tercera Guerra Mundial, pero ningún lugar escapa de las consecuencias para siempre. Mira las secuelas de la Tercera Guerra Mundial para ver cómo se vería el mundo una vez que termine la guerra, o haz clic en este video en su lugar.